Muy tarde, muy buenas tardes, jóvenes. No sé por qué iba a decir muy tardes. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con este curso de filosofía. Así que buenas tardes, Jordán. Buenas tardes, Hans, Yajaira, Gianmarco y por excepción, estimados alumnos del Salón 32, vamos a continuar con este curso de filosofía. Buenas tardes, Melanie. Y yo, jóvenes, lo primero que quería hacer es una suerte de recordatorio de lo que vimos la semana pasada, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. Lo primero que les quisiera comentar es preguntar además, ¿qué filósofo decía que el hombre era la medida de todas las cosas? ¿Se sienten frío? Hace frío. Muy bien. Protágoras de Abdera, sí, esa era su ciudad, ¿correcto? Muy bien. ¿Y qué filósofo ayudaba a la gente a alumbrar sus ideas? Sócrates, muy bien. ¿Cuántos mundos habían para Platón? Dos. El mundo sensible y el mundo de las ideas. ¿Cuál es la esencia de este tomatodo para Platón? La idea de tomatodo. ¿Y la idea de tomatodo está en el tomatodo o está en otro mundo donde están las ideas? En el mundo de las ideas. El alma es inmortal para Platón, lo que quiere decir que tu alma preexistió a tu cuerpo. Es decir, tu alma, estimados jóvenes, sus almas, ya vieron las ideas perfectas. Lo que pasa es que cayeron y olvidaron todo. Por eso el conocimiento es reminiscencia. Muy bien. ¿Cuál es la crítica principal de Platón o de Aristóteles a la filosofía de Platón? ¿No lo recuerdan? Recuerden el cuadro de Rafael. Platón, Aristóteles, no. Acá. Consideraba que les está en este mundo, es decir, en las mismas cosas. Las sustancias son materia y forma, ¿correcto? Materia y forma. Y la morfismo. Así es, Valeria. Muy bien, muy bien, perfecto. ¿Cuáles son las cuatro causas para Aristóteles? Material y formal. Ahí está, ya los ayudé con dos. ¿Cuáles son las otras? Además de esas. Eficiente y final. Muy bien. Así es, jóvenes. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? Sí, ya. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a ver la filosofía que surge entre los siglos XVII y XIX y se llama filosofía moderna. Antecedente, la filosofía medieval. ¿Cuál era el objeto de estudio de la filosofía medieval? Comienza con D, mayúscula, Dios. Ahora, el problema no era si se conocía o no a Dios, o si existía o no Dios, sino cómo se conocía.
por la fe o por la razón. Y en la Edad Media había un privilegio de la fe. Por eso la razón era inferior y por eso se dice que la filosofía se supeditaba a la teología. Es decir, el filósofo estaba delimitado a concluir con su investigación filosófica las mismas verdades que encontramos en la Biblia. Que Dios es unitrino, que Jesús es su Hijo, que creó el mundo y más. ¿Correcto? Muy bien. Justamente las dos características que les han puesto de la filosofía moderna se entienden, estimados jóvenes, como una crítica, ojo con eso, ¿no? Como una crítica a la filosofía medieval. Lo primero es el objeto de estudio, es el hombre, ya no Dios. Incluso en la pintura, como lo muestra el hombre de Vitubio, bueno, este dibujo de Leonardo, el hombre comienza a ser el centro. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? ¿No? El hombre ahora es un ser racional y por eso se ensalza la razón. ¿Correcto? La razón, estimados jóvenes, es ensalzada. Y por eso se dice que la razón, junto con ella la filosofía, se independiza de la fe y de la teología. ¿Correcto? ¿No? Entonces, jóvenes, eso quiere decir que en el libre ejercicio de su razón, el filósofo no va a tener por qué concluir las mismas verdades que están en la Biblia. ¿Correcto? Bueno, lo que vamos a ver hoy día es algo de Hume, todos creen en Dios, pero al menos se dejó la puerta abierta, como dicen, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Tema principal. A ver, vamos a ponerlo acá. Sujeto, manzana, la manzana que vi ayer, y hoy recuerdo la manzana. ¿Cuál es la facultad fundamental para que se forme la idea que tengo acá? Porque este es sujeto, objeto, idea. ¿La razón o la experiencia? Por ejemplo, Valeria es empirista. Experiencia, profesor, empirista. Hans, empirista. ¿No? ¿Correcto? Si yo digo la razón, soy racionalista. ¿Correcto? Justamente es lo que vamos a ver. Muy bien, jóvenes, a ver, ¿por qué Descartes es considerado padre de la filosofía moderna? ¿Por qué? Claro, porque preguntar quién es el padre de la filosofía moderna es una pregunta memorística, ¿no? Ahora más bien vamos a consultar, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien tiene una pista? Jordan es criticista, no dice ambos. Razón y experiencia. ¿Por qué Descartes es el padre de la filosofía moderna? Jóvenes, en la Edad Media imperaba el criterio de autoridad. O sea, algo era verdadero porque una autoridad lo decía. Tomás de Aquino, el Papa, Jesús, de la Biblia. Descartes tiene una actitud muy crítica con la tradición. Incluso él llega a decir en uno de sus libros, Las Pasiones del Alma, que a él no le importa tanto qué dijeron Platón y Aristóteles. Lo que a él le importa es si lo que ellos dijeron es verdadero o no. O sea, la verdad no depende de quién la diga, sino de los argumentos que esgrime para defender eso. Y esta actitud crítica frente a la tradición es lo que hace que Descartes sea el padre de la filosofía moderna.
¿correcto? Muy bien. Ahora, en el tiempo de Descartes, jóvenes, existía una suerte de problema con el conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas cosas que se habían creído y considerado verdaderas habían sido puestas en cuestión. En astronomía, por ejemplo, durante toda la Edad Media se creía en, podríamos decir, el sistema tolemaico. El centro del universo era la Tierra. Sin embargo, Copérnico, pero luego Galileo, quien perfeccionó el telescopio, podríamos decir que cambió eso, porque era el Sol, ¿correcto? ¿No? Lutero también revolucionó la teología. No tenemos que ir a una iglesia, podríamos decir, para saber la interpretación correcta. ¿Estamos? Sino que podríamos leer en nuestra casa y tener una interpretación correcta. Esto generó la reforma protestante. ¿Correcto? Entonces, Descartes dice, lo que se creía cierto puede ser puesto en duda. Entonces, para Descartes, el fin de su filosofía es fundamentar el conocimiento. ¿Correcto? Fundamentar el conocimiento. El conocimiento para Descartes es lo claro y distinto, como dice acá. ¿Qué es lo claro y distinto? Lo indudable. ¿Qué es lo indudable? Lo que tiene que ver con la certeza. Por eso Descartes dice que si queremos llegar, o sea, si queremos llegar a la verdad, cuanto menos una vez en la vida debemos dudar de todo lo que hemos aprendido. ¿Correcto? Por ejemplo, a nosotros nos han enseñado que lo que nos dicen nuestros sentidos es verdadero. Este tomatodo es plomo, mi camisa es celeste, ¿correcto? Sin embargo, Descartes se va a preguntar, ¿los sentidos a veces nos engañan? ¿Qué creen, jóvenes? Por ejemplo, el sol, cuando sale, es de un tamaño. Una en la tarde es más pequeño, porque está más lejos. Y en la noche es, cuando se oculta, digamos, 6 de la tarde, es inmenso. A diferencia de cuando sale y del mediodía. ¿Es que el sol crece y decrece durante el día, jóvenes? ¿O es que es el mismo y son mis sentidos los que me engañan? ¿Qué creen ustedes? Es el mismo, así es. Y justamente por eso Descartes no es un empirista, jóvenes, porque Descartes decía que el conocimiento no se puede sostener en la experiencia, porque obtenemos experiencia a través de nuestros sentidos. Y nuestros sentidos nos engañan. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a dudar de nuestros sentidos. Vamos a dudar de que el mundo existe. Por ejemplo, jóvenes, ¿alguna vez han soñado teniendo alguna clase? Dice, no, Brian, dando examen, ya Valeria ha sonado, ya, muy bien. Y Miriam, Maribel, han soñado teniendo una clase. Ya, muy bien. Entonces, la pregunta va para, digamos, Maribel y para Valeria, para ambas. ¿Quiénes asegura ustedes, estimadas alumnas, que en estos momentos están teniendo una clase? Quizás están soñando. ¿Se dan cuenta? Puedo estar soñando y este mundo puede ser tejido por mis sueños. Correcto, entonces voy a dudar del mundo. ¿Puedo dudar de que Dios existe? Sí. ¿Puedo dudar de que yo existo para Descartes? ¿Puedo dudar de que yo existo? Es cierto lo que dice Gianmarco,
y su compañero, claro, la neurociencia ya logró distinguir los sueños de la realidad. Claro, pero en el tiempo de Descartes aún no se podía hacer esto, ¿no? A ver, ¿podemos dudar, jóvenes, de que existimos? Dudo de que existo. Si dudo de que existo, estoy pensando. El pensamiento no puede darse en el aire. Alguien tiene que estar pensando. Y ese alguien soy yo, ¿correcto? Y ese alguien soy yo. O sea, si dudo estoy pensando. Alguien debe estar pensando. Ese alguien soy yo. Por lo tanto, sé con necesidad que si pienso, por lo tanto, existo. Cogito ergo sum. Y esta es la primera piedra de toque, la primera certeza de René Descartes, si se la preguntan en un examen de admisión. ¿Correcto? Muy bien. Descartes también, jóvenes, es clave porque es una clasificación de las ideas que, digamos, hizo eco en la historia de la filosofía. Ideas adventicias. Las ideas adventicias, jóvenes, son producto de mi contacto con el mundo externo. Voy a un parque y veo un ser humano, veo un árbol, voy a una granja, veo un caballo, veo un ave, veo un pez. Muy bien. Pero en la noche sueño que me he levantado 7:40 y mi clase en San Marcos presencial es a las 8 de la mañana. Me malacostumbré al mundo virtual. Entonces de pronto en mi sueño viene un caballo con alas y me lleva y llego en 5 minutos a San Marcos. ¿El caballo alado existe en la realidad, jóvenes? Cuando les digo un caballo alado, sí tienen una imagen, ¿no? Pero eso no quiere decir que existe en la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Ustedes han combinado un caballo más las alas de un ave, ¿correcto? Muy bien. Un chico de ese salón sube al Metropolitano y ve a una chica. Amor a primera vista, dice. Y en la noche sueña que está en la playa, se está ahogando, y viene esa chica y lo salva. Pero, oh, digamos, casualidad, cuando lo salva, de la cintura para arriba es ella, y de la cintura para abajo es un pez. ¿Cómo se llama ese ser mitológico? Mitad mujer, mitad pez. Sirena. La sirena es una idea facticia. La mujer existe, es una idea adventicia. Los peces existen, pero esa combinación, que sepamos, no. Una chica de este salón sueña con su compañero de clase, pero con dos cuernos. Él tiene dos cuernos y tiene patas de toro. ¿Cómo se llama ese ser mitológico? El centauro Jordán es un caballo y un ser humano. El centauro Quirón, por ejemplo, que crió Aquiles. Minotauro, Gianmarco, sí. Minotauro, no es el centauro, es el minotauro. ¿Correcto? Sus compañeros existen, pero, a ver, a las chicas de salón, ¿sus compañeros tienen cuernos? ¿Cómo que no sé, Valeria? No tiene, los seres humanos, miren, no tienen cuernos. ¿Dónde ven cuernos? O sea, no tienen, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Gianmarco está triste, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Muy bien, ideas facticias. Pero para Descartes hay un tercer tipo de ideas. Tu mente viene como una mochilita y viene con ideas. Esas ideas no provienen de la experiencia. Son, dice Descartes, innatas. Ejemplo de ideas innatas. Figuras geométricas. Para Descartes, yo no he visto un triángulo perfecto, equilátero, 60, 60, 60. ¿Correcto? No, eso yo no he visto en el mundo. ¿Correcto? ¿No? Claro. Yo he visto cosas más o menos triangulares, acá con una falla, acá con otra, ¿no? ¿Correcto? O por ejemplo, yo no he visto un círculo perfecto, profesor, pero las monedas no son círculos perfectos. Si las ven bien, tienen cierta ranurita. Creo que no se percibe
tienen ranuritas, ¿correcto? Entonces, jóvenes, no son círculos perfectos, pero claro, en mi mente yo tengo la idea de círculo perfecto, pero porque he venido con esa idea. La misma idea de Dios para Descartes es una idea, estimados jóvenes, innata. He nacido con ella, ¿correcto? Muy bien. Y finalmente, Descartes dice que hay, o sea, el hombre es una rex cogitans más res extensa, cuerpo y pensamiento, pero también hay una sustancia divina, Dios, ¿correcto? Muy bien. A ver, jóvenes, ¿quién me recuerda las 5 características de la actitud filosófica? ¿Cuáles son las 5 características de la actitud filosófica? Totalizadora, crítica, racional, radical, totalizadora. Le falta una. Universal no es una característica, Jordan. Totalizadora sí, radical sí, racional sí, crítica, problemática. Así es. Faltaba la problemática. Justamente John Locke prueba que la filosofía es crítica y problemática, porque él lee a Descartes y no le cree. Va a polemizar con lo que él dice. Y John Locke llega a decir, nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. ¿No? Nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. Es decir, a ver, jóvenes, a ver, le pregunto a su compañero Gianmarco. Gianmarco, ¿usted recuerda el local central de la Pre de San Marcos? ¿Recuerda ese local? Sí lo recuerdo. Porque usted alguna vez ha ido, ¿no, Gianmarco? Porque estaba ahí y ha ido a tomarse la foto, lo que fuese, y por eso lo recuerdo. En cambio, pensemos que su compañera Romina no ha ido al local central de la Pre nunca. ¿Lo recordará, Gianmarco? No, porque nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. ¿Correcto? ¿No? Es como que yo le pregunte a ustedes, jóvenes, ¿recuerdan a sus primeros hijos? No, porque no son padres aún. ¿Cómo van a recordar lo que no han vivido? Yo sí recuerdo eso, por ejemplo, ¿no? Porque ya soy padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, estimados jóvenes, nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. Entonces, digamos, ¿qué tipo de ideas de la clasificación de Descartes está cuestionando John Locke? Las innatas. No hay ideas innatas, señor Descartes. A ver, mi cursor está acá. Entonces, para Descartes, su mente al nacer tenía ideas. Para John Locke no tiene ninguna idea. Viene como una tabula rasa, como una tabla sin inscripción, como una hoja, digamos, bond. Nada. Profesor, pero yo ahora sí tengo ideas. Sí, tienes ideas porque las has escrito con la experiencia. ¿Correcto? Muy bien. Luego también John Locke hace una diferencia entre ideas simples y compuestas. A ver, salgo a mi patio, por ejemplo, y siento la idea de, ¿no? Color, hondo y amarillo. Es, a ver, amarillo. Eso llega a mis sentidos. Calor, redondo, amarillo. Y luego, estimados jóvenes, uno todo eso en el sol. El ejemplo con el toma todo. Idea simple, liso, color plomo, 300 gramos, pero cuando luego mi intelecto, o sea, eso llega de manera pasiva a mi cerebro, pero luego mi intelecto ordena y lo une, toma todo.
Eso es una idea compuesta, ¿correcto? No se hagan dramas ahí, solamente es eso, ¿no? Como que parte todo, así veanlo. Parte, ideas simples, lo pongo en un todo, idea compuesta. ¿Ya? No hay drama ya, jóvenes. Muy bien. El empirismo de David Hume. La experiencia proviene de las percepciones. Y David Hume hace una diferencia, jóvenes, entre. Muy bien. Les decía que David Hume hace una diferencia entre impresiones e ideas. Es lo que ocurre primero, ¿no? Las ideas son el recuerdo de una impresión. Por ejemplo, jóvenes, cuando su profesor de historia ingresó a San Marcos, pensemos que ingresó en el año 2009, recuerda ese 17 de marzo que vio en la página web, alcanzó bacán. Eso fue una impresión en el 2009. Ahora que lo recuerda, ¿qué es? Una idea, ¿correcto? Otro ejemplo, pensemos que un chico en estos momentos en Miraflores, en el Parque del Amor, se está dando su primer beso. Va a recordar por toda su vida el 21 de mayo del 2022, ¿no? El primer beso que se dio. Pero cuando esté en el 2030 y hablen con sus amigos del primer beso, él va a recordar a esta chica y dirá, ¿qué será de su vida? ¿No? ¿Correcto? Entonces, la idea es el recuerdo de una impresión. Pregunta, jóvenes, ¿qué es más intenso? ¿Lo vivido o el recuerdo de lo vivido? Lo vivido. Así es. Así que no se dejen engañar con eso de que recordar es volver a vivir. Mentira, no es volver a vivir, no es volver a vivir. Si quieres volver a vivir tu viaje a Argentina, pues vuelves a viajar, ¿no? No mirando las fotos uno no vive, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Muy bien, ¿no? Entonces, son intensas menos sin. Lo que está diciendo David Hume es que toda idea se origina en una impresión. Si yo tengo la idea, ¿no?, del local central de la presa, Marcos, es porque he tenido la impresión de ella. No podemos tener ideas de aquello de lo cual no hemos tenido impresión. Por eso para Hume, estimados jóvenes, existen ciertas ideas absurdas. Por ejemplo, la idea de Dios. La idea de Dios para Hume es absurda porque no hemos tenido impresión de él, ¿no? Pero hay veces donde siento que estoy en recuerdo. ¿Cómo es eso, Jeremy? No entiendo. Pero hay veces que donde siento que estoy en recuerdo. Julieta, por favor. Ya. Y el caso del déjà vu. El déjà vu es algo muy subjetivo, ¿no? O sea, a ver, dice, como cuando recuerdas algo y sientes que estás ahí. Claro, es un sentir, pero no es un sentir tan vivido, Jeremy. ¿Qué prefiere usted? ¿Recordar o volver a sentir? De verdad. ¿No? Es cierto lo que dice Jeremy, pero es más intenso lo vivido. Si tanto le gustó ese primer beso al chico, pues que vuelva a buscar a la chica y que luche por ella, no sé, ¿no? ¿Ven? ¿No? Porque recordando, viendo su foto, ¿no? No, ¿no? Correcto. Muy bien, muy bien, ¿no? Entonces, jóvenes, esto es lo que señala Hume. Claro, el déjà vu supuestamente es que tú estás viviendo algo y que recuerdas que ya lo has vivido, pero eso es muy subjetivo, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, yo usualmente no he tenido el déjà vu, ¿no? ¿Correcto? ¿No? No he leído mucho filosóficamente cómo se interpreta, ¿no? ¿Qué diría Platón sobre el déjà vu, jóvenes?
¿Qué diría Platón sobre el déjà vu? Que estás recordando lo que vistes en el mundo de las ideas, ¿no? Algo así, diría, ¿no? Era agnóstico Valeria, ¿no? Por ejemplo, Dios existe, los que dicen sí, creyentes, los que dicen no, ateos, los que dicen no sé, agnóstico. ¿Quién era agnóstico? O sea, no negaba, no negaba, ¿no? Suspendía el juicio. No es lo mismo, pues, ¿no? Negar que quedarte allá, decir, bueno, no sé. Idea de causa. A ver, jóvenes, ¿qué ocurre si suelto este tomatodo? ¿Qué ocurre si suelto este tomatodo? Se cae. Jordan, ¿por qué cae? ¿Cuál es la causa? Por la gravedad. Ya. David Hume filosofaría con ustedes y les diría, no, no es así. ¿Por qué los filósofos no son personas normales, profesor? Dicen muchos, ¿no? Es que nos va a enseñar a ver la vida desde otro punto, ¿no? Desde otro punto. Mire. Suceso 1, suelta. Suceso 2, cae. Suceso 1, suelto. Suceso 2, cae. Suceso 1, suelto. Suceso 2, cae. 1. Lo que diría Hume es que Jordan, Dana, Yajaira, Gianmarco, Hans han visto tantas veces el suceso 2 seguido del suceso 1 que están acostumbrados a que sea así. Pero eso no es necesario, como dicen los libros, ¿no? Las leyes son necesarias y universales. Tampoco es universal. Tú crees que va a ocurrir eso la siguiente vez. Pongamos un ejemplo. Pensemos que, por insistencia de mi pequeña hija, compro un pollito. Y lo pongo acá, le hago como un ranchito, correcto. Y mañana 6 de la mañana, llave, manija, se abre puerta, pasos, comida. Segundo día, llave, puerta, manija, pasos, comida. En 2 semanas, por condicionamiento, este pollito va a asociar sonido de puerta, luz del día, mi cara a comida. Y me va a esperar, supongo, como un perrito que espera, ¿no? Hasta que llegue el 24 de diciembre y yo he comprado este pollo para un rico caldo de pollo. Entonces, el pollito, estimados jóvenes, ¿no? O sea, va el 24 de diciembre, llave, manija, puerta. Y cuando el pollito se me acerque, lo voy a agarrar el pescuezo y... Muy bien. ¿Cuál es el, o cuál fue, digamos, ¿no? ¿Cuál fue el error de ese pollito? Así es, Brian. El pollito se acostumbró y creyó que lo que se daba usualmente se iba a dar siempre. Ese fue su problema. Igual que ustedes, va a caer. Están acostumbrados como aquel pollito. ¿Correcto? ¿No? Ese es el ejemplo que pone Bertrand Russell para explicar a David Hume, ¿no? Es un pollo inductivista. Primera, segunda, tercera vez, entonces todas las veces ocurrirá eso. Es un poco lo que hacen las leyes científicas, ¿no? Popper se inspiró en Hume, lo cita además en su libro La metodología de la investigación o la lógica de la investigación científica, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿El pollo está muerto o está vivo? Bueno, quizás es como el gato de Sloterdijk, ¿no? Que está en superposición. ¿Saben qué es ese concepto de la física cuántica, no? Está vivo y muerto dentro de la caja, ¿no? Muy bien.
¿Han escuchado la canción del pollito? Con el fondo de Talk Show, ¿no? De Pedro Suárez Vértiz. Muy bien. Y bueno, Hume también critica, ¿no, jóvenes? La idea de sustancia. O sea, para Hume, tú percibes las características, color, forma, textura. Tú nunca percibes el todo. Supones que lo liso, 300 gramos y el color plomo se da dentro de, ¿no? Muy bien. Y llegamos al filósofo en mayúsculas de esta clase, a Immanuel Kant. Immanuel Kant vivió en la Ilustración y resumió la Ilustración de esta manera, jóvenes. Sapere aude. ¿Alguien sabe qué significa eso? Uy, debe ser esto. ¿Alguien sabe qué significa eso? Sapere aude es latín. Atrévete a pensar por ti mismo, ¿correcto? Porque la sociedad te dice por todos lados que no pienses. El policía cuando te encontraba a 10:30 de la noche, cuando el toque de queda era a las 10. No me explique nada, señor filósofo. Siga las normas, ¿no? El cura, no me hagas preguntas, Eleazar. Cree en Dios, ¿no? La persona del banco, no me pregunte nada. Pague la cuota del departamento, ¿no? Pero Kant dice, atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Muy bien, ¿no? Ten el valor de usar tu propia razón. Es cierto, Brian, en algunas traducciones dice lo que usted señala, ¿no? Atrévete a pensar por ti mismo. Claro, también es a saber, ¿no? Porque como dice Hans Sapere, viene de sapiens, ¿no? Que es saber. Muy bien. Y Kant, estimados jóvenes, sí que se atrevió a pensar. ¿Por qué? Veamos, ¿por qué? Ya, a ver. ¿Cuál es la fuente del conocimiento? ¿Qué decían los racionalistas con Descartes? La razón. Los empiristas con Locke y Hume, experiencia. Como una disyunción. Ni siquiera una disyunción débil, era una disyunción fuerte. Elige razón sin experiencia o experiencia sin razón. Y Kant va a decir, pero ¿por qué tiene que ser una cosa sin la otra? Se pueden ser ambas. ¿Cierto? Muy bien, entonces para Kant tenemos el sujeto y el sujeto tiene dos facultades, sensibilidad, experiencia, sí, y entendimiento, pueden llamarlo razón también, pero si algún día leen a Kant van a ver qué es sensibilidad y entendimiento. Muy bien, veo una manzana. Esas manzanas envían mi sensibilidad, intuiciones. O sea, este tomatodo envía mi sensibilidad, color, forma, tamaño, textura. El detalle es que todo eso llega de manera caótica, de modo tal que yo luego necesito una facultad que ordene todo eso. Y lo ordena mediante las categorías. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo solo tuviera sensibilidad, podría haberme afectado por el mundo, ¿correcto? Pero no podría ordenar ese conocimiento. Y si tuviera solo entendimiento, tendría con qué ordenar, pero si no tuviera sensibilidad, no habría que ordenar. Entonces, ¿cuál es la lección que saca Kant? Que no necesito razón sin experiencia o experiencia sin razón. Necesito ambos.
Y por eso el criticismo es la síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Para conocer necesitamos de esas dos facultades. Pregunta, ¿para Kant podemos conocer a Dios? ¿Qué dicen? No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no, hombres de poca fe? A ver, fundamenten su respuesta mientras me pongo mi chumpita. Porque no podemos verlo, porque no tenemos experiencia de Dios. Ya muy bien. Jóvenes, ¿qué le diría Kant a una persona que dice, yo sí he tenido experiencia de Dios, lo he visto en el culto, en la iglesia? ¿Cómo creen que respondería Kant? Porque todo filósofo se adelanta a sus posibles críticos, ¿no? ¿Qué diría un kantiano? Una chica, una alumna, una vez me dijo eso en una clase. Profesor, yo sí he tenido experiencia de Dios, ¿no? Los domingos que voy al culto, ¿no? Recuerdo una vez acompañé a mi primo a que se bautice en una iglesia, ¿no? Yo no tengo nada contra la religión, jóvenes, soy agnóstico, pero digamos, no es que tenga, no entro, que, no, me parece una elección personal, ¿no? Y fui con él, lo acompañé, y recuerdo que cuando lo iban a bautizar, veía que una señora que estaba adelante en el público decía algo así como que, mira, están saliendo demonios. Y yo dije, y luego les pregunté a mis tíos, ¿no? Tío, esta señora dice, cuando estaban a punto de bautizar a mi primo, que estaban saliendo demonios, ¿no? Yo no veía esos demonios. Y mis tíos me dijeron, lo que pasa es que esa señora tiene ese don, Eleazar, tú no lo tienes. Jóvenes, el conocimiento es intersubjetivo. O sea, el teorema de Pitágoras, ustedes se aprenden los axiomas y más, pueden llegar a esa conclusión. No es que Pitágoras tenía un don, ni Einstein tenía un don. Uno puede llegar a eso. Entonces, el problema con la experiencia religiosa es que es bien subjetiva, ¿no? ¿Has visto un ángel ahí? Tú estás ahí mirando dónde, ahí. O sea, cuidado, ¿no? Cuidado con eso. O sea, la experiencia es intersubjetiva, no es personal, ¿no? Porque yo podría estar viendo acá a Platón. Digo, jóvenes, miren, le estoy dando la mano a Platón. ¿Ustedes lo ven? Miren, le estoy dando la mano a Platón. No, pues, entonces no, pues, o sea, no es personal, es intersubjetiva. Cuidado con eso. Muy bien. Uno, corazón de la clase. Dos, el giro copernicano. ¿Qué es el giro copernicano, jóvenes? ¿No? ¿Qué es el giro copernicano, jóvenes? ¿No? Antes de Kant, en la antigüedad, el acento del conocimiento estaba en el objeto. En ese sentido, el sujeto era como un espejo que reflejaba los objetos. ¿Correcto? ¿No? Muy bien, ¿no? Por eso era objetivo. En cambio, en el mundo moderno, el sujeto es fundamental, porque el sujeto construye la realidad. Porque como hemos visto, el sujeto ordena y pone categorías en el objeto, a tal punto que, jóvenes, este tomatodo es plomo en la realidad. ¿Es plomo en la realidad? No. Y hay algo, ven que nosotros estamos, ¿no? En la realidad. Entonces el sujeto pone algo. Intuición es pura de la sensibilidad, los llama Kant. Tiempo, espacio, las categorías también le da cierto orden. Y eso nos lleva al giro copernicano.
Una persona que conoce a Kant diría, el profesor está cometiendo un error conceptual acá. Grave, además, ¿sí? Grave. Esto. Para Kant yo conozco el fenómeno, lo que tengo acá, pero yo no conozco esto de acá. Esto de acá, el objeto, es una X. La X de la crítica de la razón pura. Es decir, jóvenes, para Kant yo no conozco esto que está acá. Yo no sé qué es esto que estoy tocando ahora. Yo conozco lo que está acá, ¿no? Claro, eso es difícil de asumir porque, como dicen los filósofos que se dedican a la nociología, las personas creemos que conocemos la realidad tal y como es. Tenemos un realismo. Yo no creo que estoy conociendo mi imagen mental, yo creo que estoy conociendo el tomatodo. Pero no, eso no es así. Conocemos la apariencia de la realidad, los fenómenos. No conocemos la realidad en sí, el noumen. Cognoscible, incognoscible. ¿Correcto? Entonces, vayan el día de hoy, jóvenes, al parque, saquen a su perrito a pasear y cuando vean el árbol, repítanse, por favor. No conozco el árbol en sí. Conozco cómo es el árbol para mí. Antes de comer su rico ceviche, su pollo a la brasa, el día de hoy, recuerden que no saben cómo es en realidad el pollo a la brasa. Saben cómo es para ustedes. Por eso quizás a mí no me gusta el pollo a la brasa, ¿no? Y a ustedes sí. ¿Ven? Otro ejemplo, jóvenes. Ustedes me conocen en sentido estricto. ¿Saben cómo yo soy? No. Así es. ¿No? Ustedes conocen mi fenómeno, mi aparecer los días sábado de 12:10 a 1:05. Pero lo que yo soy en realidad, ustedes no lo saben. Yo podría ser un psicópata en serie y ustedes ni enterados. ¿No? Cuando sale a la luz la verdad, dirían, pero mi profesor de filosofía se veía parsimonioso, sosegado, ¿no? ¿Ven? Conocen mi apariencia, no lo que yo soy en realidad. Es un ejemplo nada más, jóvenes. Muy bien, ¿no? No, Jordan, no, para acá no es subjetivo, porque todos los seres humanos compartimos las mismas categorías. Prueba de eso es, ¿de qué color ve usted, Jordan, este toma todo? Pero quizá no se ve bien, pero claro, es un plomo clase, plomo rata, le dicen, ¿no? Claro, clase para negro, ya, muy bien, ya, Marcos negro, ¿no? O sea, a ver, algo más fácil. ¿De qué color ven mi chompa? Azul. ¿Ven? Si fuera relativo Jordan, uno diría azul, el otro diría rojo, el otro diría turquesa, el otro diría, ¿ven? O sea, el conocimiento que tenemos no depende de cada uno, no es un Protágoras Kant, pero depende del ser humano. Eso es lo que está diciendo Kant. ¿Correcto? Bien. Juicios, y con esto terminamos. ¿No? ¿Qué es un juicio? Una unión entre un sujeto y un predicado. Eso es lo que llamamos actualmente oración. Hay tres tipos de juicios: analíticos, sintéticos y sintéticos aplicados. Analíticos, ¿no? Esos analíticos, a ver. Los triángulos tienen tres lados, ¿no? Los triángulos tienen tres lados. Jóvenes, el predicado tener tres lados está dentro del sujeto triángulo. Así es. O sea, el predicado de la expresión está contenido en el sujeto. No dice nada nuevo. Dos,
es una verdad universal y necesaria. ¿Es universal que todo triángulo tiene 3 lados? Pues sí. ¿Y es necesaria? También. ¿Correcto? ¿No? Y además es una verdad a priori. ¿Qué es una verdad a priori? Que es antes de la experiencia. ¿Correcto? Antes de la experiencia. ¿Correcto? ¿No? Por ejemplo, jóvenes, ¿no? Si yo les digo, estimados jóvenes, tengo un triángulo en la mano. ¿De qué color es? Oh, perdón, tengo un triángulo en la mano. Este triángulo tiene 3 lados. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, así es. Ni Jordán ni Valeria me dijeron, profesor, quiero ver el triángulo, porque ellas saben que por definición, cuando digo el triángulo, no es necesario verlo. Por definición tiene 3 lados. ¿Correcto? ¿No? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. ¿No? Ahora, juicio sintético. El triángulo es de color celeste. El predicado ser de color celeste está dentro, el predicado ser de color celeste está dentro, estimados jóvenes, del sujeto triángulo. No, así es. Entonces, el predicado dice algo nuevo, o sea, aumenta el conocimiento. Miren, mientras el juicio analítico es como tautológico, ¿no? El cuadrado tiene 4 lados, dice cosas como que evidentes. Esto no, es algo nuevo. Pero el problema es que es contingente y particular. No es necesario que los triángulos sean de color celestes. Hay triángulos de color blanco, sí. No es universal tampoco, no todos tienen, ¿correcto? ¿No? Muy bien, 2. Y 3 es una verdad a posteriori. Después de la experiencia, ¿correcto? Después de la experiencia. ¿Estamos jóvenes? ¿No? Después de la experiencia. Por ejemplo, jóvenes, yo les podría decir, jóvenes, tengo un triángulo en la mano y es de color celeste. ¿Eso es verdadero o falso? Muy bien, no sabe. Para que sepa qué necesita, Jordan. Percibirlo. Muy bien, es blanco. No es celeste. ¿Correcto? A ver, si yo digo, Perú le ganará a Australia en el repechaje, ¿esa es una verdad a priori o a posteriori? A posteriori, Perú tendría que jugar, quizás pierde o no. ¿Sí? O sea, no es necesario, ¿no?, que Perú le gane a Australia, ¿no, jóvenes? ¿Correcto? Tendríamos que esperar el partido. ¿Estamos? Muy bien, entonces, los solteros no están casados. Claro, cuando yo digo, no te presento a mi amigo Moisés, que es soltero, ya. ¿Qué infiere la persona? Que no está casado, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Por ejemplo, si yo les digo, mi amigo Moisés es soltero y es feliz, eso no es a priori. A ver, profesor, tendría que conocer, porque hay muchos solteros que añoran a su ex, ¿o no? ¿Sí? No quieren estar solteros, quisieran, ¿no? Pero no es feliz, digamos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué hace Kant? Kant toma lo mejor del juicio analítico, universal y necesario. Tomes del juicio analítico. ¿Correcto? Y del juicio sintético toma que aumenta el conocimiento. Los juicios sintéticos a priori tienen de sintético que aumenta el conocimiento y de analítico que es universal y necesario. Y ojo, son los juicios que hacen posible la ciencia. Una vez un alumno me dijo, profesor, en el examen marqué que los juicios que hacen posible la ciencia son los sintéticos. Fallaste, le dije. ¿Por qué, profesor? Porque a la ciencia le interesa enunciados contingentes y particulares
¿Algún metal se dilata? Todos los metales se dilatan. A la ciencia le interesa lo universal necesario. Por eso los juicios que hacen posible la ciencia son los sintéticos a priori, ¿no? Los sintéticos a priori. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, esos son los que hacen posible la ciencia. Muy bien. Ejemplo de juicio sintético a priori. La distancia o la recta es la distancia más corta entre dos puntos. El predicado no está dentro del sujeto, dice algo nuevo, pero es universal y necesario. Lo mismo que 5 más 7 es igual a 12. 12, como predicado, no está dentro del sujeto 5 y 7. Aumenta el conocimiento, pero aun cuando ocurre eso, es universal y necesario. ¿Correcto? Muy bien. Ahí tienen las claves, jóvenes. Y ahí tienen las claves. Y voy a, como ya es costumbre, darles un par de videos para que ustedes desarrollen más. ¿Por qué es absurda la idea de sustancia? Nos pregunta Valeria. Valeria, porque tú no percibes el celular. Tú percibes algo rectangular, algo liso, de 400 gramos, ¿correcto? Y todo eso lo pones en el objeto. Tampoco tú percibes la idea de sol o es el sol. Tú percibes algo amarillo, redondo, y luego todo eso lo pones en algo. Uno no percibe las cosas, percibe las características de las cosas. ¿Correcto, Valeria? Entonces, por eso la idea de sustancia, uno no percibe sustancias, uno percibe las características de las cosas, su color, su tamaño y... ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, jóvenes, nos vemos el siguiente sábado. Por favor, sigan estudiando y sigan participando en la clase, que eso la hace más entretenida para ambos. ¿Correcto? ¿No? Muy bien, jóvenes, nos vemos la siguiente semana. Cuídense, ¿no? Sí. Muy bien, jóvenes, cuídense.